Indiana Jones encontró el Arca de la Alianza, visitó el Templo Perdido, fue en busca del Santo Grial y hasta tuvo un encuentro con alienígenas. Pero antes de todo eso, fue un pequeño aventurero que presenció los hechos históricos más importantes de la primera mitad del siglo XX. Hoy, en Ayer No Más, el joven Indiana Jones. La semana del estreno de La Guerra de las Galaxias, George Lucas invitó a su amigo Steven Spielberg a alejarse de toda esa locura e irse de vacaciones a Hawái. Ahí le propuso la idea de filmar uno de los proyectos más increíbles de todos los tiempos, Las aventuras de Indiana Smith. Inspirándose en los seriales de los años 30 y 40 y alguna que otra película, Lucas venía desarrollando la historia de este arqueólogo aventurero junto a Philip Kaufman desde 1973. El futuro realizador de Los usurpadores de cuerpos era la primera opción para dirigirla, pero cuando se fue a escribir un proyecto para Clint Eastwood, la dirección recayó en manos de Steven Spielberg. El realizador de Tiburón tuvo un único pedido: cambiarle el apellido a Jones. Jones? I really wanted to do a movie that was all action and all fun and very escapist, like movies I was raised on when I was a kid. El 12 de junio de 1981 se estrenó en Estados Unidos Indiana Jones y los cazadores del Arca Perdida, con Harrison Ford dándole vida a uno de los personajes más queridos de la historia del cine. Indiana Jones. En 1984 llegaría la segunda entrega, Indiana Jones y el Templo de la Perdición, cuyos eventos se desarrollan un año antes de la primera película. ¿Se atreve a cuestionarme? Sí, es una precuela. Sí. En 1989, esta saga se convertiría en una trilogía con Indiana Jones y la Última Cruzada. Esa cruz es un objeto importante, debería estar en un museo. Con esta tercera película, George Lucas decidió responder las preguntas que le venían haciendo desde el primer film. ¿Cómo había sido la vida de Indiana Jones mientras crecía? En La Última Cruzada, aprendemos de dónde Indy obtiene su emblemático sombrero, cómo nace su cicatriz y por qué le tiene fobia a las serpientes. Además, conocemos la complicada relación que tiene con su padre. Eres tú, Junior. No me llames así, por favor. Y lo más jugoso, ¿por qué se llama Indiana? ¿Qué es lo que quiere decir Junior? Es un nombre. Henry Jones Jr. Me gusta Indiana. Así llamamos al perro. ¿Te llamas como el perro? De ese perro tengo muy buenos recuerdos. Indiana was my dog, so I named the character after my dog, and ultimately we put that in the movie. Un hermoso dato de color es que el perro de Lucas también inspiró otro personaje, Chewbacca. El director confesó que vio una vez a su esposa Marcia manejando con el perro sentado a su lado, y eso le dio la idea de la pareja del halcón milenario. You've never heard of the Millennium Falcon? Should I have? It's a ship that made the Kessel Run in less than 12 parsecs. El éxito obtenido por esta tercera entrega de la saga y el buen recibimiento que tuvo el haber mostrado un poco del pasado del aventurero hizo que George tuviera una revelación. ¿No sería un éxito hacer una serie que relatara la fascinante adolescencia del Dr. Jones? Indiana Jones from Princeton, New Jersey. Lucas arremangó la camisa y escribió una extensa línea temporal en la que detalló la vida del arqueólogo comenzando en 1905 hasta llegar a los largometrajes. Incluyó lugares, fechas y los personajes históricos que iban a aparecer en cada episodio del programa. I am Picasso. Lo llamó Un paseo por el siglo XX. Historia con Indiana Jones. En 1990, Lucas puso a Rick McCallum como jefe de producción y le encargó la tarea de contratar a diferentes directores y guionistas, ya que quería que cada episodio fuera diferente. Los escritores, entre los que se encontraban Frank Darabont, Jonathan Hayes, Rosemary Ann Season y Jonathan Helsley, fueron invitados al Skywalker Ranch y durante un mes trabajaron con el material que les había dado el creador de Darth Vader y lograron tener listos más de una docena de episodios. Once the script is written, the writer is the lowest of the low. Entre los 20 directores contratados, hubo nombres de lujo como Simon Windsor, Billy August, Deepa Mehta, Mike Newell, Terry Jones, Nicholas Roy y Joe Johnston. Because it's not what's on the page that counts.
It's what's up on the screen. El hilo conductor de la serie iba a ser un indio anciano relatando en la actualidad sus aventuras cuando era un niño o un adolescente. That voice reminds me of the time I was in London. I was reminded of something from my youth. I was in the First World War. Así que hubo que buscar 3 actores para un mismo rol. Las primeras opciones para interpretar al viejo y al joven fueron Harrison Ford y River Phoenix, que ya habían hecho lo propio en la tercera película. Ford rechazó el ofrecimiento porque un rol en la televisión no le aportaba nada en su carrera. Se equivocó de Jones, señor Donovan. Y Phoenix, que debutó en la pantalla chica con 7 novias para 7 hermanos junto a MacGyver, había luchado mucho para salir de ese medio como para volver a él. Lamentablemente, en 1993, este joven y talentoso actor moriría por una sobredosis de drogas. El elegido para convertirse en el pequeño Indiana Jones fue Corey Carrier, que ya había participado en unas pocas películas. George Holt, un actor con vasta experiencia en Broadway, obtuvo el rol del indio anciano. Is that all? Of course not. Para el indio adolescente, John Patrick Flanery le ganó la pulseada a cientos de actores que hicieron la audición. Sus pergaminos hasta ese momento, comerciales de televisión. Oh, sorry. You want some toast on a stick? Very funny. El equipo y el elenco se trasladaron a España para comenzar el rodaje en mayo de 1991. Filmaron en las locaciones reales donde ocurrían las historias, algo no muy común en las producciones televisivas de la época. Después de varios meses de rodaje, bastante edición y la inclusión de los efectos especiales en postproducción, los episodios estaban listos. El 4 de marzo de 1992, por la cadena ABC, se estrenó El joven Indiana Jones. Before the world discovered Indiana Jones, a young Indiana Jones discovered the world. I'd like to be an archaeologist. For him, just growing up was the greatest adventure of all. Join the Mexican Revolution. The adventures begin Wednesday, March 4th. George Lucas presents The Young Indiana Jones Chronicles. El piloto de la serie mostró todas sus cartas de entrada con un episodio en donde se relatan 2 historias, Egipto 1908 y México 1916, que estaban conectadas por la búsqueda de un artefacto histórico. ¿Ha estado en Egipto? El show era totalmente didáctico y su intención era más que nada enseñar la historia al público joven. So what exactly is philosophy? En sus distintas aventuras, Indy aprendió sobre las diferentes religiones con Lawrence de Arabia. You mean if you're good, your soul goes to heaven? That's the Christian belief. A good Muslim will go to paradise. A Hindu believes in reincarnation. Which one is true? No one's come back to tell us. Vio cómo se proclamaron países. We hereby proclaim the Irish Republic as a sovereign, independent state. Experimentó la burocracia de la mano de Frank Kafka. You can even make bureaucracy interesting, if you have a little imagination. Y vivió la esclavitud en primera persona. Conoció personalidades históricas que lo influenciaron. The pendulum of the mind swings between sense and nonsense. That makes sense. O que lo influenció. What's it called? A Farewell to Arms. Farewell to Arms. That's a good title. Aprendió a disparar de la mano de Theodore Roosevelt. Well done. Escapó de prisión junto a Charles de Gaulle. Fue compañero de cuarto de Elliot Ness. It's midnight. I've got an 8 o'clock accounting class. Y se peleó con el futuro James Bond. Pero lo más importante para los fanáticos fue que nos hizo conocer mejor a nuestro personaje favorito. At an early age, I met my very best friend in life. Nos sorprendimos al saber que tuvo una hermana. Am I gonna die like Susie? Your sister was very little. Y nos enteramos de que murió su madre. When the influenza struck, she just didn't have any strength left to fight it. Presenciamos el momento en que volvió a usar su icónico sombrero y nos sentimos orgullosos cuando usó un látigo de forma correcta. A lo largo de todas sus aventuras, Indy conoció alrededor de 120 personajes históricos. 121, si contamos que estuvo cara a cara con Adolf Hitler. Dime a quién conoces y te diré quién eres. Henry Jones Jr., mejor conocido como Indiana. Where'd you get a name like that? From your dog? Yeah.
De niño era muy travieso y estaba siempre metiéndose en problemas. Lawrence de Arabia le mostró su vocación. I'd like to be an archaeologist. Maybe you'll add a new page to history. A los 9 años ya había viajado por medio mundo, pero sus aventuras en verdad comienzan ayudando a Thomas Alva Edison y se agigantan cuando con solo 16 años se alista en el ejército belga para combatir en la Primera Guerra Mundial. Welcome to the Belgian Army. Tuvo distintos trabajos y también muchos amores. I love you. I love you too. Algunos muy dolorosos Molly, will you marry me? Yes. Molly? y otros memorables, como cuando perdió la virginidad con Mata Hari. Youth is so intoxicating. En la guerra vivió batallas durísimas, We are the only ones left. pero por suerte salió del frente y se convirtió en espía. One of us is a double agent. Tiene un don natural para los idiomas. Dus omelet? Yes, I speak English. Woman, hi, sai, sona. Das ik unter de französische Kommandatur eingeheit bin in der Aus. Jag caress mycket. Etuale, pater. Quiero luchar por la revolución. No, yo el capitán on the flag! Doida den, aqua on, gatlatera. Laus mini apotufos tu fingario. When I heard this American was 19 years old and spoke 26 languages. 27, sir. De vuelta en Estados Unidos, desarrolló su pasión por el jazz junto a Sidney Bechet, y hasta se animó a tocar al lado de George Gershwin. Es un excelente bailarín de tango. Chan, chan. Profesor Henry Jones. Enseña estudios medievales en la Universidad de Princeton y es el estricto padre de Indy. When I said dinner was at 7:30, I did not mean 7:52. Tiene poca paciencia con su hijo y lo vive retando. Your behavior is intolerable. You are going straight to bed. Don't interrupt. Junior! Le cuesta mucho conectar con él y a veces sus discusiones son demasiado fuertes. You never gave a thought to anyone yourself. You're the one that could never admit to being wrong. Took the easy way out. Ran away every time. En contadas ocasiones es cariñoso con Junior. Está a favor de la esclavitud. Slavery was accepted through most ancient civilizations. Not having slaves is a relatively new idea. Anna Jones, madre de Indy, es muy dulce con su hijo y suele consolarlo después que se pelea con su padre. I really didn't mean to cause any trouble. I know. Intenta que ambos tengan una buena relación. And behave while you're with your father. I'll see you both on Monday. Well, I am sure you'll both manage. En Florencia se tira una cañita al aire con el compositor Giacomo Puccini. Please don't. Si la vas a hacer, que no sea con cualquiera. I love my husband, but I am electrified when I am with him. Señora Seymour, tutora de Indy y anteriormente de su padre. Did you finish your assignment? Yes. Es bastante estricta, Henry has no time to go exploring. He has 3 chapters of Latin to study. pero su responsabilidad deja mucho que desear. My charge is missing. No solo lo educa escolarmente, sino también en cuestiones del corazón. There can be no greater way to comfort your own feelings than by sharing them with someone else. Wow, no one ever put it to me like that, Miss Seymour. Tuvo la suerte de que Pablo Picasso la pinte. It's absolutely beautiful. Rémy Baudin es belga y conoce a Indy en México. Parlez français, formidable. Se unió a Pancho Villa tras perderlo todo. To destroy our cantina. Then they killed Malupe. Decide volver a su país y se alista junto a Indy para pelear en la guerra. We want to enlist. No la pasa muy bien, Doctor tell you I lost 2 toes. pero le terminan dando un destino más tranquilo. But Van, you're going home. Es bastante romántico y apuesta al amor. Suzette and I were married this morning. Por alguna extraña razón, cree que puede pasar
por una mujer. We're going to fool the Germans as long as they are blind and don't ask me to dance. ¿Cómo fue que el viejo Indy perdió un ojo? ¿Con quién tuvo una hija? ¿Qué edad tenían cuando se enteraron que George Lucas e Indiana Jones comparten el nombre del medio? Walton. Estas y otras antiquísimas dudas nos dejó la serie. Esta escena, ¿no la vimos antes? ¿Cómo hizo Indiana Jones para que sus ojos cambien tantas veces de color? Tiene los ojos de su padre. Y de mi madre las orejas, pero lo demás es de usted. Linda letra la de Indy. Pero qué dedos avejentados tiene, ¿no? No son los años, amor. Es el kilometraje. ¿A la bufanda del piloto no le afecta la ley de la gravedad? ¿Indy está sentado a la izquierda o a la derecha? ¿El chofer es pelado o tiene pelo? Good luck, child. Rosa, rosa tan maravillosa como... ¿Indy lo copió a Sandro? Rosa, tu amor me condena. ¡Ay, rosa, rosa! ¿A Indy no se le cayó el sombrero con la pirueta? ¿Costó mucho hacer la serie? Un momento, que para esa pregunta, sí, tenemos una geográfica respuesta. El equipo de joven Indiana Jones viajó por todo el mundo y filmaron en locaciones de 100 ciudades en 21 países distintos. El rodaje duró 152 semanas y se trasladaron casi 265.542 kilómetros, o sea, dieron más de 6 vueltas alrededor del mundo. Se sirvieron más de 120.000 comidas, utilizaron más de 50.000 extras y se filmó suficiente película de 16 milímetros como para ir de Buenos Aires a la base Marambio en Antártida. Fue el rodaje en exteriores más largo de la historia. El joven Indiana Jones fue una serie muy esperada por parte del público. Mucho se debía a la popularidad del personaje, pero también a la de su creador. Al estrenarse el programa, se ganó una gran cantidad de nuevos fans que duraron menos que Manimal al aire. Los fanáticos de la trilogía, que fueron buscando sus buenas dosis de aventuras y acción, se encontraron con un show educativo y hasta por momentos aburrido. The great Egyptian Sphinx was built around 2500 BC. Algo que también odiaron fue el Indy anciano, I want your blood. que contaba sus historias a cualquier persona que se le cruzase por su camino. It was 1908. When I was a little boy, you remind me of someone I met in the First World War. I was on my way to London with my friend Remy. When I was serving in the Belgian army during the Great War, this reminds me of the time I was in Italy. Los ratings comenzaron a caer rápidamente y la cadena cambió el programa varias veces de día y horario. Eso dificultó que la poca audiencia que tenía pudiera seguirlo. Finalmente, y después de tan solo 6 semanas al aire, ABC mandó la serie al limbo, dejando 12 episodios sin emitir. I don't want to say goodbye, but I will say thank you. A pesar de los pocos capítulos que lograron salir al aire, el joven Indiana Jones fue nominado a 8 premios Emmy, de los cuales ganó 5 en rubros técnicos. Eso, sumado a lo pesado que es el apellido Lucas en la industria, hizo que la cadena reconsiderara el asunto e incluyó la serie en su programación para el estreno de una segunda temporada en el otoño de 1992. Oh, he's fantastic. Lucas rápidamente reunió a los guionistas para que escribieran nuevas historias y comenzaran a filmarlas. Parte de los cambios fue realizar más episodios con el Indy adolescente, que le daba más acción al show, y hacer más breves y distanciadas las apariciones del Indy anciano. Sorry I ever met you. I have that effect on people. Además, lograron que Harrison Ford regresara a ponerse en la piel del personaje para relatarnos una aventura. Reminds me of working my way through the University of Chicago. Ese episodio, en el que el actor luce una barba porque estaba en el medio de la filmación del Fugitivo, es la única vez en que Ford personificó a Indiana Jones coincidiendo en la edad.
Y también es la única oportunidad en donde pudimos escuchar la icónica música de John Williams. La segunda temporada fue una mezcla de los episodios que no se habían emitido y los nuevos que se habían filmado. On location with young Indiana Jones. In Germany, I was a prisoner of war, but I attempted my own great escape. From tunnels, the coffins, the bicycles, I outran a train, the ride of my life. The Young Indiana Jones Chronicles, Monday. Aún con todos estos cambios, y a pesar de haber obtenido buenas críticas y varios Emmys más, la cadena decidió cancelar definitivamente la serie debido al bajo rating y al abultado presupuesto de $1,5 millones que costaba cada episodio. Finalmente, Indiana Jones tuvo que montar su caballo y cabalgar hacia el horizonte en busca de gente que sí quisiera conocer sus historias. Au revoir. La serie planteó algunas contradicciones con respecto a las películas que llamaron bastante la atención. Por ejemplo, que el odio que Indy les tiene a las serpientes viene de cuando era un niño. I hate snakes. Es solo una víbora. ¿Escuchaste lo que te dije? ¿O por qué en la serie nunca hacen una referencia a la obsesión que tiene el padre con el Santo Grial? La búsqueda del Grial no es arqueológica. Es una carrera contra el diablo. Pero también hay que resaltar que la serie nunca olvidó sus orígenes y cada tanto se podía ver algo que podía vincularla a su mitología. Y este es nuestro top 5 de referencias a la saga de películas. La canción que cantan los excavadores. El caballo utilizado en la serie es Hurricane, el mismo que en Indiana Jones y La Última Cruzada. Todos los actores que trabajaron tanto en la serie como en las películas. Henry Jones padre y su saludo especial. Genios de la restauración. Ayudan a nuestra resurrección. Indy busca el diamante que tuvo Alejandro Magno, que es el mismo que obtiene de Lao Che al comienzo de Indiana Jones y el Templo de la Perdición. Ahora, devuélvame el diamante. Si la serie se hubiera renovado, Lucas tenía varias ideas para la tercera temporada. Quería presentar las versiones jóvenes de Abner Ravenwood. Ravenwood no es nazi. Y René Belloc. Belloc. Hacer capítulos que llenaran las brechas de tiempo existentes entre las historias, e incluso habría habido algunas aventuras protagonizadas por un Indy de 5 años. Años más tarde, una de estas ideas sería la base para la cuarta película de la saga. Tenía que ver con Indiana y su por entonces amigo Belloc, que visitaban a Honduras en búsqueda de unas calaveras de cristal. Esto es de veras impresionante. Trivia inútil. Fue en esa película en donde por primera y única vez se hizo una referencia a la serie de televisión. Viajé con Pancho Villa, varios de sus hombres lo hablaban. No inventes. ¿Ese es Pancho Villa? Querías oírlo, ¿no? ¿Pancho Villa? En teoría fui raptado. Por Pancho Villa. En una pelea contra Victoriano Huerta. Quiero unirme a ustedes. Quiero luchar por la revolución. ¿Qué edad tenías? Más o menos tu edad. ¡Viva México! En 1994, finalizada la segunda temporada, Lucas hizo todo lo posible para continuar las aventuras del arqueólogo. Llegó a un acuerdo con el por entonces Family Channel para transmitir los 4 episodios que habían quedado sin aire, más 4 nuevas películas para televisión, 3 con Sean Patrick Flanery y una con Corey Carrier. En realidad, lo que hizo el pillo fue unir 8 historias diferentes que ya habían desarrollado para episodios individuales. Sacó las intervenciones de George Hall y los convirtió en 4 telefilms. Así fue que se estrenó Indiana Jones en Hollywood, en donde Indy entra a trabajar en la meca del cine para mantener a raya al megalómano director Erich von Stroheim. Tras esa titánica tarea, termina trabajando junto al legendario John Ford y aprende lo mágico de hacer películas. Okay, Indy, jump on the horse. Nice work, Jones. Thank you.
Le siguió en 1995 Indiana Jones y el Tesoro del Pavo Real. Terminada la guerra en Europa, Indy y Remy se embarcan en una última aventura: encontrar un diamante que pertenecía a Alejandro Magno. Su búsqueda lo llevará hasta el antropólogo Bronislaw Malinowski, que lo ayudará a tomar una decisión que cambiará su vida. How long will you put off your dream looking for this diamond you don't need? Time, Indy, is the most precious thing we own. También en 1995 llegó Indiana Jones y el ataque del hombre halcón. Indy vuelve de África y se une al servicio de inteligencia francés. Primero se incorpora al escuadrón Lafayette, en donde realiza peligrosas misiones como fotógrafo de reconocimiento aéreo y se enfrenta al mítico Barón Rojo. En su siguiente tarea, tiene que convencer al diseñador de aviones Anthony Fokker de desertar, pero descubre que los alemanes poseen un arma secreta que podría cambiar el curso de la guerra. En el último telefilm, Indiana Jones y los viajes con su padre, estrenado en 1996, Indiana finalmente regresa a su hogar tras la Primera Guerra Mundial. Pero el frío trato de su padre lo lleva a recordar dos aventuras de su infancia. Primero, la vez que se escapó de su familia en Rusia y terminó conociendo a León Tolstoy. Y luego la aventura que tuvieron padre e hijo visitando el monasterio de Meteora en Grecia. Sin embargo, todo conducirá a un distanciamiento entre ambos que tardará décadas en repararse. Tuvimos poca comunicación por 20 años. Te fuiste justo cuando empezabas a ser interesante. Una vez terminada la serie, Lucas, siendo Lucas, volvió a tocar el material, como lo había hecho en la Guerra de las Galaxias. Ay, este muchacho. En 1996, George Lucas comenzó a reeditar toda la serie para convertirla en 22 largometrajes, que 3 años más tarde estuvieron disponibles para su salida al mercado hogareño. Ordenó los episodios cronológicamente, filmó nuevas escenas con Carrier y Flannery, en las cuales se los nota un poco más creciditos. Sumó algunas intros y cambió el nombre del programa a Las Aventuras del Joven Indiana Jones. Además, eliminó todas las escenas con el Indy viejo. Así que George Hall ya no forma más parte del canon de la franquicia, ni tampoco su hija, su nieto Spike y su nieta Lucy. Al igual que sucede con la Guerra de las Galaxias, es muy difícil conseguir las versiones originales de la serie tal cual se estrenaron, y las únicas copias oficiales que circulan son las reeditadas por Lucas. En el lanzamiento en VHS también se incluyeron 4 episodios que se hicieron para la cadena ABC, pero que nunca se emitieron, incluyendo uno en que Indy se enfrenta al Conde Drácula. Good evening, Captain Jones. How do you know my name? This is my home. I know all that goes on under its roof. En 2008 se estrenó la 4ª película de la saga, Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. ¿Y tú eres profesor? A veces. Y se aprovechó la oportunidad para lanzar la serie en DVD con el agregado de 94 documentales históricos, cada uno sobre un tema relacionado con el capítulo al que está asociado. Más adelante History Channel adquirió los derechos y los emitió en su canal. It sounds just marvelous. George Lucas siempre advirtió que la serie iba a tener poco que ver con los largometrajes. Quería que el programa fuera algo diferente. Quisiera que los jóvenes se interesaran por la historia. Algunos temas fueron bien presentados, pero hubo personajes históricos que quedaron ridiculizados. Don't move. You can't frighten me. Además, el no emitir el show cronológicamente confundió bastante a los espectadores. What is this movie about anyway? La decisión de tener directores distintos para cada episodio terminó siendo un desacierto. Muchos de los realizadores querían darle su propia impronta al personaje y a veces terminaban el trabajo sin llegar a entender de qué se trataba la serie. Un punto destacable es la cantidad y la calidad de los actores consagrados que contrataron para los papeles secundarios. Y también el acertado ojo del casting
para elegir futuras estrellas que recién estaban arrancando sus carreras. You are so beautiful. I know. Por si se lo olvidaron, esta serie fue creada por George Lucas. Y como no podía ser de otra manera, también tenemos un Top 5 de guiños a Star Wars. Príncipe Sixto citando a Han Solo. What an incredible new smell you've discovered. What an incredible smell you've discovered. La actuación de Ian Palpatine McDiarmid como profesor Levi, un viejo amigo del padre de Indy. It is wartime. Carrie Fisher, nuestra querida princesa Leia, fue guionista de la serie. I had nothing to do with it. Anthony Daniels como una especie de Q de James Bond. Airbrush, razor, hair oil. Oh, I never use hair oil. It is not hair oil. It is invisible ink. Indy parafraseando una de las líneas más icónicas de la saga galáctica. I've got a bad feeling about this. I got a bad feeling about this. Got a bad feeling about this. I have a really bad feeling about this. Como la mayoría de las series, el joven Indiana Jones tuvo muchísimo merchandising. Los más memorables fueron el videojuego para Nintendo de 1993, el cómic de Dark Horse escrito por Dan Barry, que llegó a 12 números, el álbum de figuritas y esos inolvidables vasos coleccionables que aún hoy cotizan alto en el mercado. En 2023 llega Indiana Jones y el llamado del destino, la quinta película de la saga y la primera que no es dirigida por Steven Spielberg. Bajo la tutela de James Mangold y coprotagonizada por la actriz de Fleabag, Phoebe Waller-Bridge, el film probablemente sea el último de Harrison Ford como el personaje. Es que no son los años, es el kilometraje. Who is this man? I'm her godfather. Aprovechando la oportunidad, Disney quiere poner de nuevo la franquicia en el centro de atención y está trabajando junto a Lucasfilm en la idea de hacer una nueva serie para Disney+, que siguiera las aventuras del explorador, posiblemente durante su juventud. Pero esa es otra historia. ¿Y qué fue de la vida de los actores? Para muchos de ellos, el joven Indiana Jones fue su pico máximo de popularidad. Lo más importante que hizo Corey Carrier, tras personificar a Indy de pequeño, fue encarnar a Richard Nixon en su niñez. Think of me always as thy faithful dog. Después, decidió alejarse por completo del medio. You should go home. George Hall fue parte del elenco de Remember When, una de las series en donde más dirigió Juan José Campanella. Allí interpretó al señor Eldridge, un portero jubilado que hace distintas tareas para la radio. I tell you, this job's gonna drive me right to an early grave. El actor murió en 2002, a los 85 años, tras un ataque al corazón. It was a great pleasure meeting you, Mr. Jones. Finalmente, el que más aprovechó la fama que le dio el programa fue John Patrick Flanery. Mr. Jones, welcome to Hollywood. Trabajó y sigue trabajando en decenas de películas y series, sin hacerle asco a nada. En 1995 protagonizó Pura Energía, en donde era Jeremy, un chico de una extraña apariencia y con asombrosos poderes. You look like some kind of vampire from outer space or something. Estuvo junto a Norman Reedus en el clásico de culto El Quinto Infierno. Allí eran Connor y Murphy McManus, dos hermanos católicos irlandeses que viven en Boston y que tras matar a unos mafiosos rusos se convierten en justicieros decididos a eliminar a toda la escoria de la ciudad. 10 años más tarde, regresaron para la secuela, El Quinto Infierno 2, en donde los hermanos vuelven a su ciudad natal para vengar la muerte de un sacerdote amigo. Fue víctima de Jigsaw en el Juego del Miedo 7. Hello, Bobby. That feeling running through your body is fear. Y en televisión fue la pesadilla de Johnny Smith en La Zona Muerta. Su personaje era un político corrupto que, según las visiones del protagonista, se convertiría en el responsable de un evento apocalíptico. También fue el dueño de la agencia de detectives a la que se une Debra, la hermana de Dexter. Dexter Morgan. Elway. Nice place. Y tuvo una participación en la tercera temporada de The Boys, donde hacía del ex superhéroe Pólvora, que no termina muy bien después de un enfrentamiento con Butcher. I told you everything I know. I know you did, but it don't change what you are. Llegamos al final de otro episodio
Y antes de encerrarnos de nuevo en este sarcófago, les pedimos que compartan este video, nos hagan las sugerencias de las series que quieren que hagamos y, lo más importante, suscríbanse a este canal. Soy Leo González y esto fue Ayer No Más.